Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión lo que vamos a hacer es un repaso breve y lo más rápido posible de los dos tipos de división celular más comunes en las células eucariotas, que son la mitosis y la meiosis. Como digo, este pretende ser un vídeo de repaso, entonces no me voy a parar en la explicación de los conceptos. Si alguien necesita una explicación más detallada, más paso a paso, os dejo por ahí en las tarjetas y también en la descripción del vídeo enlaces a otros vídeos en los que se hace una explicación más al detalle, ¿vale? Este, como digo, es un vídeo para repasar. Mitosis. Recordad que en la mitosis lo que tenemos es una célula de partida que se divide para originar dos células diploides. La célula de partida también es diploide. Diploide significa que tiene dos juegos de cromosomas. Y las células hijas que se obtienen tras la división son genéticamente idénticas entre sí y son también idénticas a la célula progenitora de partida. Los organismos pluricelulares van a utilizar la mitosis para el crecimiento y para la regeneración de tejidos. Tanto en el crecimiento como en la regeneración de tejidos necesitamos nuevas células, ¿sí? Mientras que los organismos unicelulares pueden utilizar la mitosis como mecanismo de reproducción. Las fases que nos vamos a encontrar en un proceso de mitosis, en una división mitótica, son la cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. A su vez, el proceso de cariocinesis, el proceso de división del núcleo, lo podemos subdividir en estas fases que veis aquí: profase, anafase, metafase y telofase. Dependiendo de la bibliografía que consultéis y de dónde miréis, podéis encontrar que existe una profase y a continuación una metafase, o podéis encontrar que entre la profase y la metafase se añade esta fase, que sería la prometafase. Bueno, esto, como digo, depende, y esta prometafase puede existir o algunos autores la meten dentro de la profase. Nosotros aquí vamos a ver las fases como las veis aquí: profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Los acontecimientos más importantes en cada una de estas fases son: durante la profase se empieza a condensar la cromatina y los cromosomas empiezan a ser visibles. Antes de esto, lo que tenemos en el núcleo es cromatina, ¿sí? Solamente podemos ver los cromosomas durante la división celular y empiezan a condensarse durante la profase. En la prometafase, lo que ocurre es que desaparece la membrana nuclear y se nos forma el uso acromático, que son los microtúbulos que van a provocar el movimiento de los cromosomas. En la metafase se nos forma la placa metafásica, que es ese alineamiento de los cromosomas en la zona central de la célula. Durante la anafase, el uso mitótico lo que hace es mover los cromosomas de forma que se produce la separación, la disyunción de las cromátidas hermanas del cromosoma. La mitad para un extremo de la célula, para un polo, y la otra mitad al otro polo de la célula. Durante la telofase se nos vuelven a formar de nuevo los núcleos y se descondensan los cromosomas. Aparecen también de nuevo los nucleolos. En la citocinesis, que viene a continuación de la cariocinesis, aquí en la cariocinesis se nos divide el núcleo, y cuando ya tenemos dos núcleos formados, lo que ocurre es que se separa el citoplasma en dos células hijas. Recordad, este proceso de citocinesis es diferente según hablemos de células animales o vegetales. En células animales hay un anillo de actina y miosina que estrangula el citoplasma, mientras que en las células vegetales se formaba el fragmoplasto. Vamos con el repaso de meiosis. La meiosis es otro tipo de división celular que también tiene lugar en las células eucariotas, y lo que ocurre es que una célula diploide de partida se va a dividir dos veces, hay dos divisiones, para obtener gametos haploides. La meiosis es la división que nos origina los gametos, los óvulos, los espermatozoides y, si estamos hablando de vegetales, los granos de polen. Veis aquí las fases que tenemos. En el número 1 tenemos una célula de partida con 4 cromosomas y vamos a obtener 4 gametos, 4 óvulos, 4 espermatozoides con 2 cromosomas cada uno. Es decir, el número de cromosomas se reduce a la mitad. En el número 1, en este proceso de aquí, lo que ocurre es que el material genético se duplica. Esto también sucede en la mitosis. Antes de la división celular, el material genético, el ADN, va a sufrir un proceso de replicación.
En el número 2 se produce el apareamiento de cromosomas homólogos en la sinapsis. En el número 3 se nos ha producido un proceso de entrecruzamiento y recombinación. Los cromosomas paternos y maternos intercambian segmentos. Y luego vienen las divisiones. El número 4 señala la primera división de la meiosis, en la que se nos van a separar cromosomas homólogos. Aquí es donde la célula pasa de diploide 2N a haploide, se reduce a la mitad el número de cromosomas. Fijaos, aquí tenemos 4 cromosomas de partida y aquí ya tenemos 2 y 2. Y luego, en el número 5, vendría la segunda división meiótica, en la que lo que ocurre es que se separan cromátidas hermanas. Como tenemos dos divisiones, una meiosis 1 y una meiosis 2, las fases, que son las mismas que en la mitosis, van a aparecer por duplicado, como podéis ver aquí, ¿sí? Profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1 y lo mismo en la meiosis 2. Durante la profase 1, durante la profase de la primera división meiótica, suceden un montón de cosas importantes y esta profase 1 se puede subdividir en las fases que veis aquí: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Durante el leptoteno, lo que ocurre, esto que estamos viendo aquí son es el núcleo de la célula, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Durante el leptoteno, lo que ocurre es que los cromosomas, aquí están pintados en azul los cromosomas paternos y en rosa los cromosomas maternos. En esta ocasión, el ejemplo que os pongo, la célula de partida no tiene 4 cromosomas como aquí, sino que he utilizado una célula con 8 cromosomas, con lo cual los gametos que se nos formen van a ser gametos con 4 cromosomas. Como digo, 4 cromosomas azules del padre, 4 cromosomas rosas de la madre. Pues en el leptoteno los cromosomas se hacen visibles y se forma la estructura en ramillete que conocíamos como bouquet. En el cigoteno se produce el apareamiento de cromosomas homólogos. Los cromosomas paternos y maternos se aparean. Y en el paquiteno es donde va a tener lugar el proceso de crossing over, de entrecruzamiento, que da lugar a la recombinación genética. En el diploteno se produce una separación de los cromosomas homólogos que ya han intercambiado segmentos entre ellos y podemos ver los quiasmas. Los quiasmas son las zonas de unión en las que se ha producido la recombinación. Un quiasma podemos decir que es la manifestación citológica del proceso de recombinación. Y luego vendría la diacinesis. En la diacinesis desaparece el nucleolo, desaparece la carioteca, la membrana nuclear, y se forma el uso mitótico. Después, una vez que sucede la profase 1, lo siguiente que va a suceder es la metafase número 1. Tenemos en la profase 1 ya los cromosomas paternos y maternos recombinados y en la metafase 1 lo que sucede es que se forma una placa metafásica, pero que es doble, porque se enfrentan cromosomas homólogos. Estos cromosomas homólogos de esta placa doble se van a separar, se va a producir disyunción de los mismos durante la anafase 1, la mitad para un polo de la célula y la otra mitad para el otro polo, y en la telofase, en la primera telofase se forman dos envueltas nucleares y lo que tenemos es, teníamos 8 cromosomas en la célula de partida, aquí ya tenemos 2 núcleos con 4 cromosomas cada uno. Es aquí, en la anafase número 1, donde la célula pasa de diploide a haploide, ¿vale? Estamos aquí, en este paso. Después lo que va a suceder es que hay una segunda división meiótica, la meiosis 2. Esto que aparece aquí, en este recuadro, es la meiosis 2 y esto va a suceder 2 veces, para este núcleo de aquí y también para este núcleo de aquí, ¿vale? Entonces, si cogemos este núcleo de aquí, va a pasar por estas 4 fases y este otro núcleo de aquí también va a pasar por estas 4 fases. En la profase 2 desaparece la envoltura nuclear, los centrosomas migran a los polos y se forma el uso acromático. Durante la metafase 2 se forma una placa ecuatorial, pero que en este caso es una placa ecuatorial simple. No es una placa ecuatorial doble como en la metafase 1, porque la meiosis 2 es una división muy parecida a la mitosis. Se anclan también los microtúbulos del uso al cinetocoro de los cromosomas. En la anafase 2 hay separación, disyunción de cromátidas hermanas y en la telofase 2 se forma la envoltura nuclear y se inicia la citocinesis. Como digo, esta segunda división meiótica es muy parecida a una mitosis. Al final, lo que vamos a obtener
son 4 células, 4 gametos, óvulos, espermatozoides, y en este ejemplo que estábamos poniendo aquí teníamos 8 cromosomas de partida, una célula diploide con 2 juegos cromosómicos, 8 en total, y obtenemos 4 gametos, óvulos o espermatozoides, con un número haploide de cromosomas. 4 cromosomas, y que además esos cromosomas están recombinados porque durante el paquiteno se produce el entrecruzamiento. Pues hasta aquí el repaso de mitosis y meiosis. Como digo, si alguien necesita más información o una explicación más al detalle, que vaya a los vídeos de las tarjetas. Os doy las gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos.